Hasta ahora estuvimos hablando más de conceptos del ego, de la riqueza, conceptos más del plano del mundo. Me quiero ir a otro capítulo de preguntas, más sobre creencias y espiritualidad. ¿Bien? Bien. A veces nuestras creencias pueden ser un apoyo, que nos ayuden a buscar lo que estamos, a perseguir lo que estamos buscando, a acercarnos a ello, pero a veces también pueden ser un obstáculo o una limitante en nuestro camino espiritual. ¿Tenemos que creer en algo específico para seguir creciendo espiritualmente? O, bueno, ya alcanza con nuestras actitudes, con nuestras acciones, eso es lo importante. Lo que determina la grandeza de una persona no son sus creencias, son sus acciones. A nivel espiritual, no importa en qué crees, importa cómo actúas, qué es parte de ti, qué fluye de ti de manera natural desde tu esencia, desde tu alma, tu conciencia. Las creencias son muy peligrosas, porque creer es muy cómodo, porque tenés un sistema de creencias y vivís de acuerdo con este sistema de creencias, pero cuando tenés un sistema de creencias, te olvidas de buscar, te olvidas de cuestionar. No hay una ley en la Torá, en el texto bíblico, que diga, y creerás. Ve'emanta. Lo que dice el texto bíblico, la Torá, es ve'yadata. Tienes que saber y sabrás que Hashem o Elohim. Sabrás que hay un Dios, que hay una sabiduría infinita que rige el universo. Sabrás que eres un espíritu en un cuerpo, viviendo una experiencia humana, y que lo que importa y lo que realmente es relevante es lo aprendizaje y lo que llevas de este mundo. El personaje viene y va, no es el primer personaje que actúas y no es el último. Esto, todo lo que existe es una herramienta para la evolución del espíritu. Esto es una conciencia, no tienes que creer. Cuanto más creencias tenés, más limitas tu mente y tu espíritu. Me quedé pensando, es como cuando decías anteriormente que si nos motivan los deseos, estaba mal, hablabas de que lo que estaba mal es obsesionarse con algo. Lo mismo podría ser entonces con las creencias. Si vos no estás convencido, sino que crees porque estás obsesionado con que hay que creer en eso. Me importa más lo que haces en qué te convertís. Sí, en absoluto. Bien. Avanzando en este capítulo, ayer me junté con una amiga, justo estábamos de charla, de merienda, y contándole de las cosas que le pasaban a una a la otra, y ella me dice, ay, bueno, Sofi, le conté algo que no estaba bueno desde mi punto de vista, y me dice, bueno, pero todo lo que pasa, pasa para bien. Más tarde, más temprano, nos terminamos dando cuenta que todo pasa para bien. Y me quedé pensando, bueno, ¿es así? ¿Todo pasa para bien? ¿O tenemos que complejizar un poquito más las experiencias negativas que nos tocan y decir, te tengo que pensar de otra manera? Todo lo que pasa para bien de acuerdo con lo que haces, de acuerdo a cómo interpretas y cómo lidias con esta situación. Todo lo que pasa, pasa. Punto. Las situaciones de la vida son situaciones. No son positivas, no son negativas, están. La pregunta es cómo lidias con esto, cómo te relacionas con esto. Está escrito, y es un dicho famoso en la Kabbalah, que es, y dice el Talmud, Kol da'avid rahmana letavavid. Todo lo que hace la sabiduría infinita hace para bien. No quiere decir que todo lo que sucede es para tu bien, quiere decir que todo lo que sucede puede ser para tu bien. Y para bien quiere decir no necesariamente tu comodidad o tu alegría. Para bien quiere decir lo que es necesario. Lo que pasa, tienes que lidiar con esto. Si te cuesta lidiar con esto, quiere decir que todavía no lograste lidiar con la materia y con el mundo físico. Te toca mucho que hacer en esta encarnación y en otras encarnaciones. Todo lo que pasa puede ser para bien, depende de lo que haces con lo que sucede. Si haces de esto un drama, una novela, chismes y 10 años de terapia, entonces esto fue una gran piedra en tu camino. Ahora, cuando sucede algo, tú decís, esto sucedió. Más allá de preguntar por qué sucedió, ahora pregunto, ¿y ahora qué hago con esto? Y estoy dispuesto a lidiar con esta situación. El lidiar con esta situación con sabiduría, con plena conciencia, puede ser algo muy positivo porque eleva el espíritu y expande la conciencia. De vuelta, ¿en qué te convertís con lo que estás haciendo? ¿En qué te convertís en lo que estás haciendo? No puedes creer todo el tiempo que todo lo que sucede es porque está Dios arriba en su computadora gestionando qué va a suceder a Max y a Sophie.
No, hay libre albedrío en el mundo. Las cosas suceden. El mundo fluye, la realidad fluye. Y pueden suceder muchas cosas en tu vida. La pregunta no tiene que ser ¿por qué me sucedió? La pregunta tiene que ser ¿qué hago con esto ahora? ¿Qué hago con esto ahora? Va a determinar la grandeza de mi espíritu y mi conciencia. Entre las cosas que hacemos, hay una palabra, creo que muchos las hemos escuchado en el último tiempo, que es el de las manifestaciones. Yo veo cada rato que los diarios de las manifestaciones, y esto yo lo estoy manifestando. Entonces, preguntándome, Dios, si es algo que nosotros estamos haciendo, las manifestaciones, ¿o es un juego de la mente? ¿Tiene una base espiritual? ¿Existe esto de manifestar? Dice el salmista, el rey David, Elohim atem, ustedes son dioses, ustedes son Elohim. El texto bíblico, la Torah, empieza diciendo Bereshit bara Elohim. En el principio crió Dios, Elohim. Y dice el rey David, Elohim atem, ustedes son Dios, ustedes son dioses, ustedes son esta fuerza creadora. Es de la naturaleza del ser humano crear. El crear es de Dios. El ser humano está hecho para crear, para manifestar sus ideas. Está escrito en las escrituras de la Kabbalah, Sof ma'aseh b'machshava tehillah. La conclusión de las acciones empieza en el pensamiento. Cuando tenés una mente empoderada, que es una mente relevante, una mente creadora, cuando estás pensando en algo y relacionas el pensamiento, que en Kabbalah se llama la dimensión de Briah, la creación, la dimensión creadora, y relacionas esos pensamientos con la dimensión de Yetzirah, que es la dimensión de las emociones, la consecuencia es que lo que estás pensando y sintiendo se va a manifestar en la materia, hasta tal cual como Dios creó la existencia en la materia, tú también puedes crear, siempre y cuando tienes una mente creadora. Cuando utilizas la energía que hay acá en tu mente para hacer chismes, para quejarse, para comentar, para lo que sea, y tu mente no está enfocada en solucionar, en crear, en hacer, en seguir adelante, entonces si tu mente no es poderosa, no está empoderada, no tiene poder crear. Tiene potencial, pero tal vez ahora no puede crear. Pero la mente en potencial tiene el poder de crear, porque así como Dios crea desde la intención del pensamiento, el ser humano crea desde la intención del pensamiento. Vinimos acá con un montón de dudas, de mitos, bien, y sobre la espiritualidad. Estamos buscando este camino para crecer espiritualmente. ¿Se puede crecer espiritualmente y, por ejemplo, también buscar cosas terrenales como obtener una vida sexual plena? La energía sexual es una energía muy poderosa. Es la energía, según la Kabbalah, es la energía base de la sfira, de la emanación de Yesod, que es la energía que va a potencializar todas las demás emanaciones y aspectos del ser. La energía de la sexualidad, la energía sexual, es poderosa si el yo superior la gestiona. Si el ego y la estructura biológica la utiliza únicamente como una fuente de placer, es lo mismo que el placer que te puede generar cualquier otra fuente de placer, como la comida, las posesiones, los honores. Pero la energía sexual, cuando es utilizada de manera consciente, cuando tienes la intención de conectarse con el otro, de unirse con el otro, de dar lo que el otro espera, de recibir del otro, el deseo de dar del otro, y hay una conexión plena, y utilizas la energía sexual en su plenitud, la energía sexual se convierte en energía creadora, porque el sexo se trata en esencia de crear. La energía sexual o la expresas o la transmutas, o la manifestas en sexo, o la transmutas a otras áreas y a otros aspectos de la vida. Y este es un gran arte, hay que aprender a hacerlo. Lo que no puedes hacer es ignorar la energía sexual de manera alguna. El ser humano está diseñado de esta manera, de que la energía sexual es la base de todo, es la fuerza, es el deseo de procrear, pero el deseo sexual va más allá, que es el deseo de conectar, es el deseo de generar un vínculo con el otro y de dar al otro desde lo más íntimo y de lo más profundo. No puedes ignorar la energía sexual. Y una persona espiritual es la persona que va a disfrutar mucho más de la sexualidad, más que una persona que ve el sexo únicamente
como un placer físico. La persona espiritual no solamente que puede tener una vida sexual plena, sino que es la persona que a través del sexo consciente y de la utilización consciente de la energía sexual va a gozar y va a disfrutar más del acto sexual, más que cualquier persona que lo hace simplemente como una vía de placer, como cualquier otra fuente de placer mundano.